Continuamos en Cantabria por la mañana acompañándoles en esta jornada de lunes en la que vamos a hablar de libros, en concreto de las cenizas del califato. Está con nosotros su autor aquí en Cantabria por la mañana, Mikel Ayestarán. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por hacer parada técnica en Popular Televisión Cantabria para hablar de este libro histórico, pero que sigue pasando en la actualidad, de las cenizas del califato. ¿Qué se van a encontrar los lectores en este libro? Bueno, se van a encontrar un poco la gran crónica de todas las crónicas que ha escrito Mikel Ayestarán sobre este califato, este pseudo califato, diríamos, que se instauró entre Irak y Siria, y bueno, que me ha tocado vivir desde el principio, ¿no? Porque cuando se proclamó estaba en Bagdad, y después poco a poco he ido visitando los sitios en los cuales el Estado Islámico ha perdido el poder, porque hay que recordar que los periodistas no éramos bienvenidos a este... Claro, porque situando al espectador, Claro. eres periodista. Sí, yo soy periodista. Aquí en Cantabria, por ejemplo, se pueden leer mis crónicas en el Diario Montañés. Colaboro de forma habitual con los periódicos del Grupo Vocento en toda España y con Euskal Irrati Telebista, que es la televisión pública del País Vasco. Y bueno, pues llevo ya más de 12 años trabajando en Oriente Medio, ¿no? Y este trabajo ha sido el trabajo, sin duda, ha sido mi viaje personal, familiar y profesional de los últimos 3 años y medio. ¿Qué te hace irte a Bagdad en 2014? Bueno, en ese momento exactamente no sé cómo pude engañar a mis editores para que me enviaran a Bagdad, porque ya realmente desde que se fueron las tropas estadounidenses desapareció del mapa, ¿no? Pero yo estaba haciendo otro tipo de historias cuando de repente pues me llaman y me dicen: oye, ven aquí, que hay un grupo que ha tomado Mosul, que Mosul es casi como la mitad de Barcelona, o sea, no es una ciudad cualquiera, ¿no? En Irak tiene un fuerte peso, y luego poco a poco, pues en 3 días tomaron 4 ciudades, ¿no? ¿Quiénes eran estos tipos? No les conocíamos, venían de la nada, de repente tan fuertes. Fue toda una sorpresa, ¿no? Y ahí es donde empezamos a preocuparnos. Ahí es donde estás al día a día viendo lo que va pasando cada minuto. Estás ahí hasta 2017, fecha en la que cae la ciudad. No, yo voy yendo y viniendo. Vas y vienes. Sí, en diferentes momentos, sobre todo cuando el grupo ya expande también sus operaciones a Siria, ya son Siria e Irak, ¿no? Son 2 frentes, ellos juntan su territorio. Pero bueno, unas ciudades están en Siria, otras están en Irak, y sí, poco a poco pues vas viajando a los diferentes sitios que van perdiendo, ¿no? ¿Y cómo vives esa caída de la ciudad? Bueno, la caída más significativa fue la de Mosul, que era su capital, ¿no? Su máximo bastión. Y la verdad es que la vivimos en diferentes etapas, ¿no? Desde que comienza la ofensiva internacional hasta que llega a sus últimos días, ¿no? Y la verdad es que fue una cobertura muy intensa, ¿no? Muy intensa, porque había un montón de civiles, no me acuerdo la cifra. Dentro de la ciudad se formaron decenas de campos de desplazados en los alrededores, y la ciudad antigua de Mosul quedó absolutamente machacada, ¿no? El efecto de la artillería y la aviación sobre la ciudad vieja fue devastador, ¿no? Fue una batalla, desde luego, durísima. ¿Qué ha pasado después de todo esto, Mikel? Nada. Realmente no se ha invertido ni una décima parte de lo que invertimos en bombas, no se ha invertido en intentar recuperar estos sitios para que la gente pueda volver a la vida, ¿no? Es bastante dramática la situación que tienen ahora. De hecho, hablas de toda esa gente, de todos los habitantes que después de suceder todo esto siguen sin nada. Sí, bueno, a nivel material, desde luego, siguen sin nada, pero han recuperado una cosa que antes, que durante la época del califato no tenían, que es un grado de... es su libertad, ¿no? O sea, ahora son libres, tienen otro tipo de problemas, sobre todo pues de complicaciones con el gobierno central y demás, pero por lo menos se han quitado de encima a este grupo, ¿no? Que les cayó encima de la noche a la mañana. De repente se levantaron y se encontraron con el Estado Islámico en sus calles.
Un libro en el que vas entrelazando, ¿no?, esas vivencias, esa primera persona, pero también con los testimonios, con la gente. Sí, yo creo que al final para los periodistas el uso del yo es bastante controvertido. Siempre escribimos en tercera persona y en pasado, ¿no? En mi caso al menos. Sí, aquí he dado un poco rienda suelta al yo como vehículo de todas esas voces, ¿no?, que me he ido encontrando, y me parece que es la fórmula que exploré con el anterior libro, con Oriente Medio, Oriente Roto. Un éxito absoluto, que tenemos que decir. Y aquí pues ya me siento mucho más suelto con escribiendo en presente, en primera persona, pero siempre para que sea una forma vehicular, ¿no?, para que vayan entrando testimonios y testimonios, porque si pensáis un poco, lo que hemos hecho durante 3 años y medio, como no teníamos acceso al califato, es escribir utilizando la propaganda del grupo, los vídeos tan terribles que nos mandaban, sus mensajes amenazantes y tal. Una de las fuentes era esa, y la otra fuente eran los servicios de inteligencia, ¿no?, que también no dejaba de ser propaganda. Y nos faltaba la más importante de todas, que era la gente que vivía ahí, ¿no? Y eso es lo que aquí he tenido acceso, ¿no? Por eso me he quedado satisfecho, ¿no?, porque he podido realmente hablar con la gente que sabe de qué ha ido esto. Miguel, me puedo imaginar que además de lo que hayas podido aprender en muchos aspectos en esta experiencia, en esos años trabajando tan cerca de esta situación, es toda esa gente de la que imagino que habrás aprendido mucho, ¿no? Sí, claro. O sea, es una relación en un momento muy caliente, ¿no?, porque acaban de pasar por esa situación tan traumática, y si tú te fijas en el día a día, os pasará aquí en la redacción, ¿no?, vamos muy marcados por la agenda, por el tiempo, hay que entregar esto, hay que hacerlo. Entonces, prácticamente muchas entrevistas son aquí te pillo, aquí te mato, pim, pam, ¿no? Y eso es lo que yo hago en el día a día, para el periódico, para la radio, para la tele, para las redes sociales. Y entonces el libro me ha dado tiempo y espacio para que esa entrevista sea no solamente una entrevista de un canutazo, de una declaración para tener un titular, sino de sentarme y tomarme un té con alguien y hablar, ¿no?, y decir, joder, vamos a hablar como personas, ¿no? Es muy difícil que una persona que ha estado 3 años viviendo este infierno te lo vaya a relatar en 2 minutos, ¿no?, que es lo que nosotros queremos, un buen total, ¿no?, para la tele. Es imposible. Y es imposible incluso en un café, en un té, pero al menos tienes más posibilidades, ¿no? Y eso es lo que yo he intentado. He tenido tiempo, y sobre todo el formato, al trabajar en un formato en libro, te da pues más recorrido para cada personaje, ¿no? ¿En qué momento decides escribir este libro? Pues fue cuando ya estaba el califato, cuando ya parecía que Mosul iba a caer, cuando estaban en plena cuesta abajo, ¿no? Entonces fue cuando dije, esto se está acabando. O sea, fue toda una sorpresa, ¿no?, su ascenso y su declive tan rápido, ¿no? Y fue cuando dije, bueno, pues con todo el material que tengo, yo creo que puedo intentar recopilar la historia de lo que han sido estos últimos 3 años y medio en un libro, ¿no?, para que muchas veces tiene más consistencia, ¿no?, que la sucesión de artículos que vas haciendo en el día a día, ¿no?, que es lo que me gusta y es lo que me apasiona, ¿no? Esto es muchísimo más trabajo. Ha sido complicado precisamente el ejercer esa profesión, ese periodismo en esa zona, porque de hecho has tenido la suerte, digamos, o has conseguido entrar en zonas donde pocos periodistas pueden entrar. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Bueno, en el caso iraquí... Pero una situación muy complicada. En el caso iraquí, al final todos los periodistas más o menos hemos hecho las mismas coberturas y en los mismos sitios. Tampoco pues, ha sido tan complicado, diríamos. En el caso sirio tienes que elegir con qué parte vas a hacer tu trabajo, ¿no? Tienes 3 opciones: puedes ir con el gobierno de Damasco, puedes ir con los kurdos, que están en el norte, o puedes ir con los americanos. Y en mi caso, pues yo trabajo en las zonas donde está el gobierno sirio, que es lo que conozco desde antes de 2011, y he tenido acceso a esas zonas porque sigo viajando con un visado y un permiso del gobierno, que ya muy pocos periodistas hacemos esos, ¿no? La mayoría optó por trabajar en el otro lado. En el título del libro, Las cenizas del califato, después podemos leer de las garras de Estado Islámico a la supervivencia. Yo creo que un subtítulo, por decirlo de alguna manera, que indica mucho, ¿no?, o que dice mucho.
Sí, sí, es que son auténticas. O sea, cada vez que llegaba a un sitio recién liberado, aparte de los detalles pues más, iba a decir morbosos, pero no son morbosos, ¿no? Pues todas las historias que escuchabas, lanzan a los homosexuales desde los edificios más altos. Y es que era verdad. Y es que los edificios estaban ahí. Y una madre te contaba cómo habían tirado a su hijo, ¿no? Te decían, encierran a la gente, la encierran en jaulas. Y las jaulas, pues es verdad, las jaulas estaban en las plazas todavía. Estaban allí, las podías tocar, ¿no? Realmente sí he tenido la sensación de ver gente que está saliendo de las garras de un grupo, gente que la palabra que más repetían para referirse a su pasado era miedo, que ha dado ese paso a la supervivencia, porque ahora empieza otra nueva guerra, ¿no? Ya no es la guerra contra el Estado Islámico, es la guerra por salir adelante y sobre todo porque un grupo de estas características no vuelva a dirigir sus vidas. ¿Cómo es su situación actual? Bueno, la situación es diferente en Siria y en Irak, pero lo que tienen en común es que no se están dando los pasos, ¿no?, por parte ni de las autoridades sirias ni por parte de las autoridades iraquíes. Yo creo que tampoco tienen la capacidad, ¿no?, de poder ofrecer todo lo que realmente estas zonas necesitan. Son zonas devastadas. El uso de artillería y de aviación en este tipo de zonas han dejado unos daños físicos tremendos, ciudades que han dejado de existir, ¿no? Y esto necesita una labor de rehabilitación, necesita un montón de dinero, de coordinación, de esfuerzos, tremendo, y eso no se está produciendo. Y va a costar mucho tiempo. Como comentábamos antes, Miquel, Oriente Medio, Oriente Roto, un éxito absoluto. ¿Qué esperas conseguir con este libro? Por un lado, en tema de acogida por parte del público, que como me comentabas antes de empezar, está teniendo muy buena acogida, pero una persona que decida comprar este libro, coger este libro, ¿qué esperas que aprenda, que reflexione? Hombre, yo lo que quiero es que la gente... o sea, yo no le voy a explicar a la gente, no tengo las respuestas absolutas, ¿no?, sobre el Estado Islámico, sobre... La gente ha tenido mucho miedo, sigue teniendo mucho miedo, que ya se nos ha olvidado, ¿no?, de lo que ha supuesto la ideología de esta gente. No quiere saber, oye, nos van a atacar a nosotros, ¿no? Yo lo que quiero darle al lector son herramientas para que sepa interpretar mejor las cosas, ¿no? Si quiere ir más allá de un tuit, si quiere ir más allá de una noticia de un periódico, más allá de la noticia de un informativo o de una crónica de radio, si quiere tener más herramientas para luego él poder valorar y hacerse su propia opinión, ¿no?, que creo que es fundamental. Y aquí lo que trato es fundamentalmente de eso, ¿no?, de dar herramientas a los lectores para que sepan interpretar mejor algo tan complejo que ni yo mismo entiendo en su totalidad, ¿no? Y si alguien te dice realmente que entiende estas cosas del todo, desconfía, porque es complicadísimo. Hay tantos países, tantas agendas, tantos intereses, pero al final las víctimas son las mismas, ¿no? Y por eso yo creo que sí que este libro es capaz de generar empatía. Ha sido un verdadero placer que hayas estado en Cantabria por la mañana. Te damos la enhorabuena por este segundo libro y te agradecemos el darnos esas herramientas para que podamos conocer más sobre asuntos como este, que, como comentábamos también antes de empezar la entrevista, muchas veces lo vemos en las noticias, lo vemos en los informativos, nos volcamos quizá durante un determinado periodo de tiempo, pero luego lo olvidamos, y yo creo que cosas como estas no hay que olvidarlas. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Miquel. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más. Mañana les estaremos esperando, como siempre, a partir de las 12:30.